La paz del Señor Jesús, mi hermano, mi hermana, la pueblo promesista. Yo soy el pastor Ademilson y estamos en más un programa, Sala Pastoral. Como hablamos en el programa anterior, Sala Pastoral es un ambiente virtual de nuestra denominación, la Iglesia Adventista de la Promesa, que es transmitido por la TV Viva Promesa en todos los viernes a las 20 horas, horario de Brasilia, y con repetición a los sábados a las 15 horas. El programa Sala Pastoral tiene un enfoque en la orientación, en la visión, orientaciones doctrinarias sobre las costumbres y la misión de la Iglesia Adventista de la Promesa. Si puedes compartir el link de este programa con tus amigos, familiares, en los grupos de WhatsApp de su iglesia local, envíeselo a tu diácono, diaconisa, para tu presbítero, para el pastor, para que todos accedan a este contenido. También envía este link para tus amigos que no son de la Iglesia Adventista de la Promesa, para que conozcan un poco sobre nuestra denominación. Entonces, el Sala Pastoral se enfoca en orientar los adventistas de la promesa, así como llevar el conocimiento para aquellos que no saben de la Iglesia de la Promesa. ¿Cuál es su visión para este mundo? Tenemos colaboradores, hermanos y hermanas que oran por este programa y que también nos ayudan financieramente. La TV Viva Promesa está llegando lejos porque tenemos los amigos de la misión. Si puedes, inscríbase amigosdelamisión.org. Allí alguien te va a atender y podrás aportar a los programas de la TV Viva Promesa para que el Evangelio de Jesús llegue al otro lado del océano, para que el Evangelio de Jesús llegue a los confines de la tierra. Dios ha usado esta herramienta para que su mensaje sea predicada para los adventistas de la promesa. Día hoy hablaremos sobre un fundamento más de la fe promesista. Hablamos en el episodio anterior sobre el primer fundamento, el retorno de Jesús. Y día hoy hablaremos sobre la inspiración de las Escrituras Sagradas y por qué no creemos en Elena G. White. En un momento volveremos con estas informaciones, con este contenido para ti. Como hablamos en el programa anterior, tratamos de un tema importante para la Iglesia Adventista de la Promesa, el retorno de Jesús. Mira, somos adventistas porque creemos en el advenimiento, en el retorno de Jesús. Hablé sobre dos escuelas escatológicas, la escuela postmilenialista, es decir, los 1000 años de paz, y Jesús consolidaría el milenio al final de estos 1000 años. Esta escuela fue contrariada especialmente en los siglos XVIII, XIX y XX. Fue muy contrariada a causa de las guerras, de las catástrofes ocurridas. Todo eso puso en evidencia que el mundo camina hacia el caos y no hacia la paz. Entonces surgió la vieja doctrina premilenialista de los padres apostólicos de la iglesia cristiana, de aquellos que defendieron que Jesús volvería al final de un período catastrófico de la gran tribulación. Jesús vuelve, da inicio al milenio y la iglesia se queda 1000 años con Jesús. Esa es la creencia de la Iglesia de la Promesa. Jesús vuelve, da inicio al milenio, la iglesia sube, se queda 1000 años con Jesús, después vuelve a la tierra para vivir por toda la eternidad aquí. Hablamos también que la Iglesia Adventista de la Promesa es distinta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque no creemos en la fecha de 22 de octubre de 1844. ¿Qué fecha es esa? La fecha marcada especialmente el movimiento migerita en los años 30 y 40 del siglo XIX, en donde ellos pusieron una fecha para el retorno de Jesús. Al final de esta fecha, Jesús no volvió y pasó aquello que es llamado de el gran chasco. Desde el inicio, la Iglesia Adventista de la Promesa deja de lado esta creencia, esta fecha. Desde el 24 de enero de 1932, no creemos, porque no es bíblico, porque Jesús dijo, día y hora nadie sabe. Existen
fechas y épocas que solo el Padre sabe. ¿Cómo puede Guilherme Miller establecer fecha, día, mes y año? Se equivocó. Entendemos que hubo una interpretación, una hermenéutica particular que resultó en un equívoco. Es por eso que la Iglesia Adventista de la Promesa deja de lado esta doctrina, esta fecha en la que Jesús supuestamente sale del Santo para el Santísimo en 1844. ¿Cuál es nuestra predicación? Jesús volverá. Día y hora, nadie sabe. Con convicción y expectativas esperamos a nuestro Redentor. Día hoy quiero hablar a ustedes sobre otro tema muy importante, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Cuando informa a algunas personas que eres adventistas de la promesa, ellas te van a decir, eres de la iglesia de la Elena G. White. Entonces dices, no soy de la iglesia de la Elena G. White, ya que puso fecha a la venida de Jesús. No somos de esta iglesia. ¿Quién somos entonces? Somos los adventistas de la promesa, una iglesia que está en un movimiento mundial de la proclamación del Evangelio de Jesús. Por eso, día hoy quiero hablar contigo sobre Elena G. White. Cómo la iglesia adventista de la promesa interpreta los escritos de Elena G. White. Para los que no la conocen, Elena G. White anteriormente era Elena Arnon. Nació en 1827 y murió en 1915. Tuvo alrededor de 70 años de ministerio. También fue micherita, fue del movimiento micherita. Aún joven participó del movimiento después de 1844 y se tornó una persona muy importante para el movimiento micherita y posteriormente para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, también les dije en el programa recién pasado que variadas corrientes, variadas iglesias o religiones, denominaciones forman lo que venía a ser el gran movimiento micherita en el siglo XIX. Tenemos entonces bautistas, metodistas, conexionistas y otras vertientes menores. La familia de Elena G. White era de la iglesia metodista. Eran metodistas que se tornaron micheritas. Luego del gran chasco del 22 de octubre de 1844, surgió entonces Elena G. White. Ella empieza a tener visiones y sueños. Durante 70 años tuvo 2000 sueños y visiones. Y están catalogados y publicados en unos 150 libros. También es enseñado en los centros de investigaciones Elena G. White, que es alrededor de 20 de ellos, distribuidos por el mundo. Ella se convierte en una persona importante. ¿Y cuál importancia tiene ella para los micheritas y para los adventistas del Séptimo Día? Ella se convierte en una profetisa para el tiempo del fin. Podrías preguntarme, pastor, ¿estás hablando de Elena G. White porque plagió algunos contenidos? No. ¿Sabes por qué no hago esto? Porque las leyes autorales del siglo XIX no son las mismas leyes del siglo XXI. No estoy hablando de esta cuestión, porque si andas a Google, hay mucha gente hablando y dicen cosas de las cuales no tienen conocimiento. Si bien estas críticas tienen alguna base, no es de eso de lo que estoy hablando, ¿ok? Pastor, ¿estás hablando del origen de las visiones? Tampoco estoy hablando de eso, porque hay algunos que dicen que ella sufrió un accidente cuando era preadolescente, ella sufrió un ataque, alguien le tiró una piedra y le desmayó. Y las visiones todas eran resultado de los desmayos que tenía. No es de eso que estoy hablando. No estoy hablando sobre el plagio, no estoy hablando del origen de las visiones. No. Voy a hablar sobre la comprensión como los adventistas del Séptimo Día ven Elena G. White. Me gustaría leer una pequeña parte de un material que la Iglesia Adventista del Séptimo Día así dice.
Los adventistas del séptimo día creen que Elena G. White fue mucho más que apenas una escritora talentosa. Creen que fue elegida por Dios para ser una mensajera especial, con el propósito de atraer la atención de todos para las sagradas escrituras y ayudarlos a prepararse para la segunda venida de Cristo. Desde los 17 años de edad hasta su fallecimiento a los 87 años, Dios le concedió alrededor de 2000 sueños y visiones. Las visiones variaban en su duración, pudiendo ser de menos de 1 minuto hasta cerca de 4 horas. El conocimiento y consejos recibidos a través de estas revelaciones fueron por ella escritos con el fin de ser compartidos con los demás. Ahora viene el destaque. Aquí está la diferencia entre la Iglesia Adventista de la Promesa y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así, sus escritos son aceptados por los Adventistas del Séptimo Día como inspirados. Es decir, los escritos de Elena G. White es una luz menor que conduce a la luz mayor. Es decir, la luz menor, que son los escritos de Elena G. White, conduce a la Biblia, que es la luz mayor. Es aquí que radica nuestra diferencia. Es importante destacar, la Iglesia Adventista de la Promesa tiene sus doctrinas semejantes a las de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No creemos en la inspiración de los textos de Elena G. White. No creemos. Por ejemplo, Martín Lutero tenía dificultad con algunas cartas. Por ejemplo, la carta de Santiago. Él le pone esta carta y otras más después del Apocalipsis. Él entendía que la carta de Santiago era una carta frágil, llamada por él de la carta de paja. Le pregunto a ti, ¿Martín Lutero tenía autoridad para quitar algún libro, alguna carta, algún contenido del canon bíblico? No. Por eso discordamos cuando afirma que la carta de Santiago era una carta de paja. Cuando Juan Calvino, por ejemplo, escribió las institutas de la religión cristiana. ¿El contenido de las institutas es un contenido inspirado por Dios? ¿Es luz menor que nos conduce a la luz mayor? Tampoco. Cuando el pastor João Augusto da Silveira, el fundador de la Iglesia Adventista de la Promesa, cuando él escribió en nuestra revista, en El Restaurador, o en las lecciones bíblicas, o incluso en libretos que nos dejó, sus escritos no son escritos inspirados. Por eso, los adventistas de la Promesa no creen en los escritos de hombres luego del cierre del canon bíblico, así como no cree que los escritos de João Augusto da Silveira, Juan Calvino, Martín Lutero y muchos otros no son escritos inspirados. También lo hace con los escritos de Elena G. White. No son escritos inspirados para la autoridad del pueblo de Dios. No son. ¿Qué creemos? Creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras Sagradas. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Es eso lo que creemos. Toda la autoridad viene de las Sagradas Escrituras. Entonces, los hombres pueden escribir libros, comentarios bíblicos, llaves bíblicas, llaves lingüísticas, pero no son escritos inspirados. Que el canon del Antiguo Testamento, que son los libros inspirados por Dios, llamados de canon, que significa vara de medir. El canon del Antiguo Testamento, es decir, los libros que pasaron por el criterio de los hermanos, especialmente los judíos, en el concilio de Jania, forman el Antiguo Testamento. Ellos fueron cerrados al final del primer siglo. Los libros del Nuevo Testamento, que también pasaron por el crivo de los hermanos de la iglesia cristiana, ellos fueron cerrados en el tercer siglo. De este momento hasta ahora, ningún libro fue añadido al canon de la Biblia. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica agregó algunos libros a la Biblia Católica. Nosotros consideramos estos libros apócrifos o pseudoepígrafos. ¿Por qué? Porque estos no tienen inspiración plena. Para nosotros, la Biblia tiene 66 libros por Dios, inspirados por Dios. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años y tiene cerca de 40 escritores y varios continentes en los que estaban viviendo mientras escribían la Biblia. Muchas de las cosas que Isaías escribió no fue para la Biblia.
Bíblia. Não foram contados na Bíblia. Muitas coisas que Jeremias, Pablo, Pedro, escreveram não estão na Bíblia, a palavra de Deus. Solamente aquilo que o Espírito Santo los orientou a escrever. Então, ¿por qué la Iglesia Adventista de la Promesa no cree en los escritos de Ellen G. White? Porque no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, nos quedamos con lo que está en la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Y qué la Iglesia Adventista de la Promesa cree acerca de la palabra de Dios? Como dice nuestro libro doctrinal, para nosotros adventistas de la Promesa, las bases de la Reforma Protestante solamente las Escrituras Sagradas, que le costó la vida a muchos en Alemania y posteriormente en Inglaterra, sigue siendo una marca de nuestra denominación. Creemos en las solas Escrituras, solamente la Biblia. Solamente la Biblia. ¿Por qué Ellen G. White no fue inspirada por Dios para producir textos sagrados? ¿Por qué? La propia Biblia nos va a responder esto. ¿Podrías abrir tu Biblia? En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, así dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tenemos una palabra de Pablo. Él dijo, toda la Escritura, en ella está todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Ojos, el texto lo va a destacar. Toda la Escritura. Eso es llamado de inspiración plenaria. Es plena. Toda la Escritura. Y nosotros, adventistas de la Promesa, creemos precisamente en eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué no creemos en los libros de Ellen G. White? Porque para nosotros solamente la Biblia tiene inspiración plenaria. La Biblia es inspirada por Dios. Esa es la defensa de la fe promesista. La Biblia inspirada por Dios. Todas sus partes. También creemos que la Biblia tiene la inspiración verbal. Es decir, en la Biblia Dios habla. Dios habla. Esa es la creencia de la Iglesia Adventista de la Promesa. Dios habló y puso estas escrituras registradas en un libro llamado Biblia. Dios habló verbalmente. Ele habló al profeta. El profeta fue inspirado, es decir, fue soplado por Dios, impulsado por Dios, como si fuera el viento empujando la embarcación. El Espíritu empujó el profeta, el apóstol, para registrar las Escrituras Sagradas. Cuando ellos registraron, aquí tenemos el conocimiento de la revelación de Dios. Solo entendemos la Biblia por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios, revelada por Dios e iluminada por el Espíritu Santo de Dios. Me gustaría aún hacer la lectura de un texto más. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo 21. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Así dice el apóstol: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron empujados, soplados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la creencia de la Iglesia Adventista de la Promesa? Solamente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es la creencia de la Iglesia Adventista de la Promesa sobre los escritos de Ellen G. White? Ellos no son inspirados por Dios. Por eso no son autoritarios para orientar al pueblo de Dios en este tema. Creemos que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia tenemos al menos 150 referencias de que ellas es la palabra de Dios para todos los seres humanos de todos los tiempos y lugares. Cuando los autores del Antiguo Testamento estaban escribiendo la Biblia,
Los autores del Antiguo Testamento, mientras escribían la Biblia, tenían conciencia que estaban escribiendo la palabra de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los apóstoles, por ejemplo, utilizan el Antiguo Testamento, Jesús utiliza el Antiguo Testamento, los discípulos utilizan el Antiguo Testamento. No existía todavía el Nuevo Testamento. Cuando llegó el Nuevo Testamento, ellos entendieron que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Para ellos era la palabra de Dios. Entonces, al comparar los textos escritos por ellos, entendieron que los textos que estaban escribiendo de igual manera, así como el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, entendieron que también estaba escribiendo la palabra de Dios. Es un ejemplo. Mira en tu Biblia, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, así dice el texto. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos textos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mira el destaque, como también lo hacen con las otras escrituras. Pedro entendió que las personas inestables e ignorantes estaban torciendo las escrituras del Antiguo Testamento. Él dice, el apóstol Pablo escribió cosas difíciles de ser comprendidas y los inestables tuercen como lo hacen con las demás escrituras. Entonces Pedro compara los escritos del apóstol Pablo como escritura. Es así como creían los escritos de ellos, Pedro, Pablo, Juan. Entonces el Antiguo Testamento inspirado por Dios y el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. Y después del Antiguo y Nuevo Testamento no tenemos a nadie más inspirado por Dios para escribir textos sagrados. ¿Por qué no consideramos las visiones de Elena G. White como textos autoritarios? Las visiones y sueños se convirtieron en libros y ordenamientos para los micheritas como para los adventistas del séptimo día. ¿Por qué no creemos? Porque no hay base bíblica. Si lo tuviera, sí lo creeríamos. Entonces, no hay base bíblica. Todo lo tenemos aquí en la Biblia Sagrada. Por eso, nosotros promesistas destacamos nuestra creencia en la inspiración de las Escrituras Sagradas. Solo la Biblia. Tú, mi hermano y mi hermana, debes creer en las Escrituras Sagradas. Es eso. Ningún otro libro tiene orientación autoritaria, es decir, autoridad de Dios para su pueblo. ¿Cuál es el libro? La Biblia Sagrada. La Biblia Sagrada. Además de ser inspirada por Dios, la Biblia tiene características. Ella tiene algunas características y me gustaría destacar algunas características de la Biblia. Ella tiene por lo menos cuatro características. La primera característica de la Biblia es la autoridad. La Biblia tiene autoridad. Ella tiene autoridad sobre nuestra conducta, sobre nuestra fe, sobre cómo debemos nos comportar, sobre la vida cristiana. Ella tiene autoridad. Es el único libro autoritario, porque la autoridad de la Biblia viene de Dios. Como Dios dice, la Biblia es mi palabra, creemos que ella tiene autoridad. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Cuál es la primera característica de la Biblia? Su autoridad. Su autoridad viene de Dios. La segunda característica que tenemos en las Escrituras Sagradas, la Biblia es clara. Esta es la segunda característica de la Biblia. Ella es clara. Bueno, para que entendas Daniel, Apocalipsis y algunas otras partes de la Biblia, tenemos dificultades para entender si no tenemos la ayuda de las herramientas exegéticas, así como es de la teología bíblica. Entonces necesitamos hacer una búsqueda.
característica. Cuando hablamos que la Biblia es clara, ella es clara para conocer el plan de salvación. Todo hombre, después de la Reforma Protestante de 31 de octubre de 1517, cuando la Biblia Sagrada fue puesta en la mano de todos los hombres, especialmente en Alemania, cuando Martín Lutero tradujo al alemán el Nuevo Testamento, los textos llamados textos recibidos, textos escépticos, él tradujo al alemán para que todo el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Es decir, la Biblia es clara. Todas las personas pueden leer la Biblia y comprender el plan de salvación. Entonces, la primera característica, la Biblia tiene autoridad. La segunda, la Biblia es clara. Y la tercera, la Biblia es necesaria. La Biblia es necesaria. Sin la Biblia, a lo largo de estos 2000 años, nosotros como iglesias de Jesús, militantes en este mundo, ya nos habríamos desviado para otras creencias. ¿Por qué? Porque necesito la Biblia para conocer la fe cristiana, para conocer el plan de redención, para conocer a Jesús, para que la vida cristiana sea vivida de acuerdo a lo que la Biblia dice. Yo necesito a la Biblia. Sin la Biblia no tenemos orientación para nuestra conducta y para nuestra fe. Entonces la Biblia tiene la autoridad de Dios. La Biblia es clara. La Biblia es necesaria. 3 características de la Biblia. La cuarta característica de la Biblia, ella confronta cualquier creencia de que exista otros libros inspirados por Dios que estén fuera de la Biblia. La Biblia es suficiente. La cuarta característica de la Biblia es suficiente. O sea, todo lo que necesito para mi vida lo tengo aquí. Todo lo que necesito, todo lo que el Espíritu de Dios quiso que supiéramos está en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, ¿por qué no creemos en los escritos de Elena G. White? No creemos porque la Biblia es suficiente. No existe otro libro, otra fuente, otro escrito inspirado por Dios. Solamente la Biblia. Entonces, mi hermano, mi hermana, obrero, obrera, tú que eres misionero, misionera, tú que predicas el Evangelio, tienes que tener esta convicción. Hablé en el programa recién pasado sobre una columna. La Iglesia Adventista de la Promesa está sustentada por una columna. Somos adventistas porque creemos en el advenimiento de Jesús, el retorno de Jesús. Hoy, una columna más, la gran columna de la Reforma Protestante. Solo la Biblia. Solo la Biblia. Y la Biblia tiene características. Ella tiene 4 características. La Biblia es inspirada por Dios. Tiene 4 características. La primera, la Biblia tiene autoridad de Dios. La Biblia es clara. La Biblia es necesaria. Y la Biblia es suficiente. Solo la Biblia es suficiente. Por eso afirmamos que la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Los escritos de Elena G. White no son escritos autoritarios. Por eso, nosotros promesistas, nosotros de la Iglesia Adventista de la Promesa, no leemos los libros de Elena G. White, no enseñamos sus consejos, no orientamos a nuestros hermanos a leer sus libros y sus contenidos. No creemos que fue una profetisa de Dios para los tiempos finales. No creemos que sus escritos son luz menor para luz mayor. ¿Por qué? Porque nosotros promesistas creemos en la existencia de un libro inspirado por Dios que es la Biblia Sagrada. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que en el 24 de enero de 1932, el Espíritu Santo prendió la primera llama del avivamiento en el nordeste brasileño. El pastor João Augusto da Silveira fue bautizado con el Espíritu Santo. Desde ese día se empezó un gran movimiento de avivamiento. Junto con los pioneros adventistas de la Promesa, abandona la creencia que los escritos de Elena G. White es luz menor que conduce a la luz mayor. Después del 24 de enero, solo defendemos solamente las escrituras sagradas. Eso es lo que creemos. Es eso lo que creemos. Como dice el profeta Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra que permanece para siempre? La palabra de Dios nuestro. Es en eso lo que creemos. Y me gustaría desafiarte ahora a leer más la Biblia. Haga el año bíblico. Lea los evangelios de Jesús.
Lea las cartas, lea el Antiguo Testamento, lea los profetas mayores, los profetas menores. Es hora de mirar la Biblia Sagrada. Es tiempo de mirar la Biblia Sagrada. Tú que estás acompañándome, mira tu Biblia Sagrada. Este es el libro que puede llevar a tu corazón el mensaje del Evangelio. Solo este libro puede llevar el mensaje para librar a los cautivos, aquellos que están encarcelados por Satanás. Por eso se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás. Este mensaje es libertador. Es una de las grandes características de la Biblia. Su contenido libra a las personas. Los padres de la iglesia cristiana siempre decían: un libro de la Biblia, una carta o un evangelio pone en libertad a las personas. Si un libro fuese evidenciado por la liberación de personas, era una señal que debería ser incluido en la Biblia Sagrada. Creemos que los 66 libros de la Biblia son los que nos liberan del cautiverio, porque en ellos los 66 libros, desde Génesis 3, verso 15, el primer evangelio, hasta el Apocalipsis, tenemos mensajes de liberación para todos. Eso es lo que la Iglesia Adventista de la Promesa cree, defiende y predica. Te quiero desafiar a creer en las verdades de las Escrituras Sagradas. Me gustaría orar contigo. Quizás eres una persona que cree en las Escrituras Sagradas, pero crees también en otros libros, cree en otras orientaciones, en otras religiones, que todos los libros son sagrados, que todos los caminos conducen a Dios. No, solo hay un camino que lleva a Dios. Es Jesús de Nazaret, que está en las Sagradas Escrituras. Me gustaría orar por ti. Padre de amor y misericordia, colocamos ahora la vida de todos nuestros oyentes y nuestros telespectadores, hombres, mujeres, niños, chicas y chicos, personas que son creyentes y las que no lo son, que nos acompañaron hasta aquí, las pongo a todas ante ti, Señor. Yo sé, Señor Dios, que es el Espíritu Santo que abre nuestra mente para entender el Santo Evangelio. Mi oración es que las personas que oyeron nuestras palabras puedan poner su esperanza en Jesús. ¿Y dónde va a encontrar a Jesús? Lo va a encontrar en la Biblia Sagrada. Este marco de la Reforma Protestante, este marco de los padres pioneros adventistas de la promesa. Solo la Biblia, que sea también la columna de la Iglesia Adventista de la Promesa en este tiempo. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Nada más, nada de menos. No creemos en otros libros. Dios mío, creemos en tu palabra. Creemos que tu palabra es la verdad para este tiempo. Por eso, Dios mío, en nombre de Jesús te pido, transforme personas a partir de la lectura de las Escrituras. Lleve personas al conocimiento del Evangelio. Saque las personas de las tinieblas, camino del mal, para que puedan abrazar el Evangelio y encuentren en la Biblia Sagrada la seguridad para la fe y la práctica cristiana. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, si este contenido fue bueno para ti, si te gustó, lo compartirás. Di esto: enviaré este contenido a 10 amigos, a 10 personas que conozco. Accede ahora a tu WhatsApp y envíalo a tus amigos, amigas, personas de otras iglesias, para que conozcan la Iglesia Adventista de la Promesa, la iglesia avivada por el Espíritu Santo y que tiene como misión predicar el Evangelio hasta el retorno de Jesús. Comparta este mensaje con otras personas. Si tiene dudas sobre la IAP, la Iglesia Adventista de la Promesa, deja aquí abajo en los comentarios. Vamos a responder todas las preguntas en el último episodio de la serie de la Fe Promesistas. Este es el segundo. Tenemos otros. En el siguiente viernes trataremos sobre el sábado. Como el sábado entra en la Iglesia Adventista de la Promesa, entonces tuvimos el programa 1 y 2. El tercero será sobre el sábado. Compartan las personas. Si tiene dudas, si tiene algún que tenga dudas, puede acceder a nuestros canales, nuestras redes, porque tenemos el placer en responderte. Tenemos un staff, algunos hermanos y hermanas que están aquí para ayudarte. Contamos contigo para participar con nosotros. Participe. Acompañe los programas de la TV Viva Promesa. Acompañe las programaciones de lunes a domingo. Tenemos contenidos importantes
y relevantes para su vida. Si todavía no eres un amigo de la misión, te desafío a ser un amigo de la misión. Amigodamissão.org. Allá puedes escribirte e incluso aportar financieramente con esta obra. Mi hermano y mi hermana, estamos llegando al fin de nuestro programa, un ambiente que te lleva orientación a la visión de la Iglesia Adventista de la Promesa. Esta iglesia que nació para ser una bendición. Te desafío a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, este mensaje poderoso hasta la venida de Jesús. Que Dios te bendiga. Un abrazo y la paz del Señor Jesús a todos. ¿Ya conoces el proyecto Amigos de la Misión? Es muy importante que tú, que tienes acompañado la programación de la TV Viva Promesa, conocer si todavía no has oído hablar sobre los Amigos de la Misión. Este proyecto tiene la intención de que seas un amigo de la misión, contribuyendo y ayudando en la programación de la TV Viva Promesa. También tu contribución ayudará a partir de la agencia humanitaria en proyectos humanitarios en Brasil y todo el mundo. Es fácil, haga esto, accede a amigosdamissão.org y allí vas a ver las varias formas que tiene para ayudar a ese proyecto. Va a ser muy bueno tenerte como un amigo más de la misión. Entonces apresúrate, entre ahora y contribuya con este proyecto que quiere llevar el Evangelio y solidaridad para todas personas.